perdone que insista en la cuestión de los precios. Insisto porque los aumentos siguen, sobre todo en los estados donde ahorita están en etapa en semáforo rojo, y porque recordándole aquí al titular de Profeco que el 31 de marzo firmó un acuerdo y en el que precisa, él lo debe recordar, no sé si usted lo sepa, donde especifica el artículo 10 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde advierte y es muy claro que no se deben incrementar los precios por cuestiones habla de, entre otros temas, por contingencias sanitarias. Menciona claramente esta palabra. Hay otros artículos también ahí en la ley que mencionan que no deben de abusar de los precios en las empresas ni nadie, y la Profeco o el gobierno en este caso debe de estar vigilante de que esto no suceda. Además de esto, presidente, recientemente una institución EQUIDE, se llama, de la Universidad Iberoamericana, realizó una encuesta telefónica en México y donde menciona que justamente 7 de cada 10 mexicanos están preocupados porque no saben en este tiempo de pandemia cómo van a alimentarse. Se está padeciendo en los hogares mexicanos pues la falta de alimentos, y si a eso le agrega usted que no se está vigilando el aumento de precios, que en algunos lugares han estado bajando, eso sí, desde hace un mes que se lo comenté, 40 días que se lo comenté, me llegaron algunos mensajes de diferentes partes del país diciéndome justamente que la canasta básica, presidente, o sea, no es nada más pues que suban otras cosas no importa y entendemos lo de la oferta y la demanda, pero en tiempos de contingencia la ley lo establece muy bien, no puede haber incremento de precios. Entonces, ¿esto cómo se está vigilando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué reportes se tienen? Porque es en todo el país. Es de Chiapas, del Estado de México, obviamente de Sonora, de Baja California Sur, de diferentes partes del país. El frijol a 50 pesos, o sea, el frijol es un alimento básico, el azúcar, bueno, el arroz, etcétera, lo que comen en los hogares más pobres. Usted sabe que hay más pobres. Y en esta encuesta se menciona también otro punto, presidente, perdón que no me levanté, pero que el comercio informal es lo que está salvando a muchos hogares que han salido a vender lo que pueden. Habla ahí de que hay un 27% que se incrementó y habla también, en este punto me voy también a lo al funcionario que presumía los triciclos. ¿Qué informe tiene usted ahí y qué mensaje le puede mandar a los gobiernos municipales, estatales, incluso el federal, para que haya una especie pues no sé cómo se le pueda llamar tolerancia, porque si es el comercio informal o la venta de lo que puede la gente salir a vender, lo que los está ayudando a mantener un poco su economía, pues cómo es posible que veamos cuestiones como el decomiso de triciclos y que los estén acosando constantemente para quitarles lo poco mercancía que tienen presente? Sí, mire, nosotros estamos muy pendientes de la economía familiar, de la economía popular, que la gente más humilde, la gente más pobre tenga recursos para adquirir cuando menos lo básico, que no haya hambre en nuestro pueblo. Y es algo fundamental, prioritario. Estoy pendiente todo el tiempo de eso. ¿Cómo lo hemos evitado? ¿Cómo hemos logrado que no haya hambre y que la gente tenga, sobre todo los más pobres, para lo básico, para los alimentos? Enviándoles apoyos, como nunca
se están enviando recursos. Por eso anticipamos los apoyos en pensiones, por eso se les entregó apoyos a todos los pescadores, por eso mes con mes se le está apoyando a más de 400,000 sembradores en el campo. Por eso no se han dejado de entregar las becas, por eso se han entregado créditos en estos meses de pandemia como nunca en la historia de México. Aumentó del 27, casi el 40%, 39% de la entrega de apoyos. Sí. También. Y esto nos a todo esto debe de agregarse, y lo tengo que seguir repitiendo y reconociendo, el apoyo de nuestros paisanos migrantes por sus envíos. Las remesas siguen creciendo a pesar de la pandemia. Ya el crecimiento de las remesas este año con relación al año pasado es del 12%. Y este año vamos a tener remesas récord, yo calculo, de alrededor de 40,000 millones de dólares. Y eso va a 10 millones de familias mexicanas. En pobreza. Los de abajo, de los pueblos. Eso es lo que permite la reactivación en los pueblos, en el comercio de las comunidades, de los pueblos, esos envíos. La remesa, lo que envían nuestros paisanos, es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Entonces estamos logrando esto. También tuvimos la fortuna de que no se cayó la producción agropecuaria, se cayó la producción industrial bastante, se cayó el sector terciario, es decir, el comercio, los servicios, porque se cerró la actividad productiva por la pandemia. Bueno, ya se está reabriendo, pero el sector agropecuario, el sector primario de la economía, no se afectó. Todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces tenemos abasto suficiente de alimentos. Todo esto ha ayudado. De todas maneras, hay abusos. Sí. Lo acaba de decir Ricardo. Se presume, porque no podemos todavía afirmarlo con pruebas, pero sí hay indicios de que se vendía mucho gas robado, y entonces los distribuidores tenían ganancias elevadísimas porque era gas robado. Como ya no pueden abastecerse de gas robado, se quedaron con la maña, con la mala costumbre de tener de todas maneras altas ganancias, utilidades, lucro. Lucro, exactamente. Entonces, por eso lo de los cilindros de 500 pesos. Pero hay por parte de la Procuraduría del Consumidor, hay una vigilancia permanente. Entonces te va a terminar de responder Ricardo sobre qué estamos haciendo en esta materia. Había quedado también lo de los tanques de oxígeno, que también subieron ahí mucho, y todos los insumos que ahorita está necesitando la población, cubrebocas y el oxímetro que costaba 300 y ahora cuesta alrededor de 1,000 pesos. Entonces… A ver,
Muy bien. Mire, comentarle que a lo largo de la pandemia hemos venido monitoreando desde el origen de la cadena de producción de distintos artículos e incluso servicios, y aquellos que han venido aumentando también hemos visto cómo van disminuyendo. El frijol es un caso de ellos. El frijol al inicio de la pandemia andaba en un promedio de 30 pesos, 32 pesos kilo. Ahorita está en 37, son 5 pesos más, pero llegó hasta 40 y va bajando. Cada semana ha venido bajando el frijol, ha venido bajando el pollo, que también tuvo un aumento hace unos meses. El huevo se disparó mucho en marzo y abril y ahorita está por abajo de los promedios de precio del año pasado. Entonces, mientras tenemos productos como el jitomate o el limón que han subido, tenemos productos como es la naranja o como es el pollo, que han venido bajando. Te pongo un ejemplo de productos complicados como el arroz. La mayor parte de la producción de arroz que consumimos los mexicanos viene de Estados Unidos. Al haber un cambio en el dólar, pues ese cambio también lo vemos en el precio del arroz. Estaba el dólar en un promedio de 20 pesos cuando empezó la pandemia. Ahorita afortunadamente bajó de 27, 26 a 22 pesos. Eso también ha hecho que el precio del arroz vuelva a bajar. Por eso la ley marca aumentos injustificados. Eso es lo que habla, de aumentos injustificados. Y nos metemos a estudiar a fondo en dónde hay y en dónde no hay aumentos injustificados. Y cuando empezamos a requerir la información, los productores se ponen en su lugar. La semana pasada tuvimos reuniones con los dos principales productores de gas, de oxígeno en particular, en nuestro país. ¿Y cuáles son los problemas que ellos están teniendo? Como lo llegamos a mencionar, que sobre todo tiene que ver con gente que no ocupa el gas, el oxígeno, y lo está comprando solo para tenerlo en su casa por si las moscas. Y eso está encareciendo el gas por la escasez de cilindros para distribuir el gas. Pero en general se ha mantenido muy bajo la inflación en el tema de la canasta básica. Aumentó un poco, pero en realidad, en comparación con el escenario global, mundial, México tiene y los mexicanos tenemos una situación privilegiada gracias a las políticas públicas que ha impulsado el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a cuánta gente se sancionó por lucrar con la pandemia? ¿Cuántas empresas o comerciantes o vendedores han sido sancionados? Más de 300 en distintas actividades, no solo productos, también servicios. La mayoría de los servicios funerarios son los que han recibido sanciones. Pero en general, cuando investigamos, cambiamos el comportamiento porque se saben observados y saben que no pueden hacer trampas. ¿Y del oxígeno? ¿Sancionaron a las empresas? Mencionaban que eran 3 empresas. Son 2 empresas y las 2 empresas han podido esclarecer lo que está sucediendo en el mercado. No podemos sancionar al que compra, porque están siendo consumidores no razonables. Entonces, que no razonan. Compran lo que pueden comprar, lo que pueden pagar, pero no lo que ocupan. No ocupan el oxígeno por si las moscas en su casa y su oficina. Entonces las empresas le subieron porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, hay una sobredemanda, incluso por sobre la demanda que produce la misma pandemia. La demanda es justamente provocada por la misma pandemia, por la contingencia sanitaria. Por la irresponsabilidad del consumidor que compra lo que no ocupa. Entonces los mexicanos hicieron que se incrementara el oxígeno y la ley, el artículo 10,
habla de que no pueden incrementar efectivamente injustificadamente. La justificación que dan las empresas es que hay mucha demanda porque está la contingencia. Esa no es un argumento. Empresas, son estudios que hacemos desde el origen del producto. En el caso del alcohol, que es el 70% del gel antibacterial, hasta 250 nos fuimos alcohol, hasta la zafra nos fuimos, hasta el productor de caña de azúcar, donde México es un importantísimo productor de melaza de caña de azúcar, porque somos importantes productores de caña de azúcar. Entonces, no es al tanteo, ni tampoco es dejar que ruede el mercado. Intervenimos en la microeconomía como otros organismos del gobierno federal intervienen en la macroeconomía. No es dejar que sea un libre mercado, es un libre mercado dentro de un marco normativo que se hace respetar. Entonces la justificación es que los mexicanos tienen la culpa por comprar el oxígeno. No. Y la otra cuestión de estos no 300... No generalicemos. No es porque los mexicanos, es porque algunos mexicanos, en el caso del oxígeno, con un muy alto nivel adquisitivo, se dan el lujo de comprar oxígeno que no ocupan. Entonces, no le pongamos el adjetivo a todos parejito. Pero ahí usted está justificando que las empresas les suban porque ciertos mexicanos están comprando. Porque es un mercado mundial, compañera. No, México no es un mercado aislado. Somos parte del mundo, afortunadamente. Así cuando no alcanza el arroz aquí, lo traemos de Estados Unidos y le mandamos nosotros alcohol a Estados Unidos y a otros países. Nada más la última, de los 300 que sancionaron, son ¿qué tipo de empresas son y a cuánto asciende el monto? Son más de 300 y no me sé el monto de memoria porque nuestro objetivo no es andar castigando. Nuestro objetivo es que las cosas funcionen bien y solo en el último caso recurrimos a las multas. Afortunadamente la mayoría responde a los avisos de Profeco y de otras instancias del gobierno federal que no ha dejado ni dejará de actuar. ¿Clausuras cuántas? Sobre todo en funerarias. Si mal no recuerdo, son 48 cierres de funerarias en el país, pero le pasamos los datos exactos de muy todos. bien, está bien, gracias. Bueno, ahora